Santo, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora, Santo Jehová. Hermanos, los saludo con la paz del Señor en esta hora. Le doy gracias al Señor por este día, por un día más de vida. A pesar de que está nublado, de que no haya un sol resplandeciente, pero le puedo decir una cosa, que el resplandor más lindo, más fuerte que nosotros tenemos en nuestras vidas es el resplandor de Jesucristo de Nazaret en esta hora. Oh, Santo, somos amantes de tu presencia, Señor. Oh, Jehová amado. Hermano, en esta hora yo le quería compartir una palabra que está en Ezequiel 37. Que esto me trajo mucho recuerdo hacia mi vida. Porque fue cuando empecé a entrar a la presencia de Jehová. Fue cuando Él empezó a hacer un rompimiento en mi vida. Fue cuando me empecé a meter en el río de Jehová, de Jesucristo. Y empecé a nadar contra, oh Santo, contra las aguas, contra ese problema, contra las dificultades. En la mano del Señor aprendí que no hay nada imposible delante de Él. Y que aún lo imposible se vuelve posible en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has pensado en esos problemas? Que nunca ibas a poder salir adelante. Que todo estaba tan oscuro que no encontraba una luz en tu vida. En tu familia aún la veías perdida. Aún tú te sentías perdido, sin camino, sin rumbo. Oh, Santo. Pero hoy te vengo a decir una palabra de parte del Señor, que está en Ezequiel 37, que habla sobre el valle de los huesos secos. Esta fue una palabra muy impactante en mi vida, porque el Señor así lo hizo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermano, con esta palabra le vengo a decir que es posible estar en el medio del problema. Porque dice, cuando Ezequiel fue enviado, dice que la mano del Señor movió su espíritu. Porque nosotros sabemos que el Señor nos mueve en espíritu. Y aun cuando el Señor nos mueve, a veces no entendemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Es porque el Señor te quiere usar, te quiere mostrar algo que tú nunca has visto en tu vida. El Señor te quiere usar, te quiere mostrar algo tan especial. Quizá nosotros a veces no comprendamos qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. A veces el Señor lo envía en cada lugar, como Él me envió a mí en aquella vez. Pero eso me vi muy referido. Como el Señor lo usó a Ezequiel, así me ha usado en mi vida, hermano. Porque la palabra hay que vivirla. La palabra, cuando la vivimos la sentimos. Cuando la palabra la vivimos los quebrantamos. Cuando la palabra la vivimos llega a nuestra vida, llena nuestro corazón, cambia todo en nuestra vida por completo, hermano. Porque yo me encontraba en esa situación igual que Ezequiel. Cuando él estaba en el medio de ese problema, el Señor me agarró en espíritu, movía su mano sobre mi vida y yo no me daba cuenta. Y aun cuando empecé a congregar, que me empecé a firmar, ahí fue cuando el Señor me empezó a usar y yo le decía, Señor, ¿cómo me quiere usar? Y nosotros a veces pedimos sin saber. O el Señor nos pone palabra a nuestra boca sin entender qué es lo que está pasando. Pero en ese momento es cuando el Señor me llevaba a un lugar. Porque cuando el Señor te lleva a un lugar es porque hay un rompimiento en tu vida. Cuando el Señor te quita de la costumbre que tú estás acostumbrado, siempre estar en tu familia, en el medio de ellos, el Señor hace un rompimiento, te quita de ese lugar para que esa bendición llegue hacia tu familia, llegue hacia tus seres queridos. ¿Sabe qué, hermano? Es una cosa de loco lo que le voy a contar ahora, pero es muy verdad. Cruzaba una vez por un campo, me iba a la congregación, me iba a congregar. Yo soy Franco, del ministerio de Jesús Solo Tú Vives.
Soy un siervo del Señor, un mensajero del Padre. Pero hermano, el Señor cuando tiene un propósito muy grande en tu vida, el Señor te va a usar. Y tú cuando te dejas llevar, qué lindo, qué hermoso que es. Porque en esos momentos que yo iba a la oración, iba a la congregación, iba gozoso, contento, pero el Señor ahí es cuando me mostraba un campo. Me conecté con esta canción en el momento que lo escuché. Vi un campo ahí en ese momento, que estaba lleno de yuyo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor, ese campo me atrae tanto? Si está lleno de pastos secos, estaban crecidos esos pastos, estaban secos esos pastos. Yo no entendía qué era lo que el Señor me quería mostrar en ese campo. Después de 2 semanas fui a ese campo. Fui un fin de semana, un sábado a la noche. Fui, hermano, como a las 10 de la noche había ido. Y yo le decía, Señor, prepárame el camino. Prepárame el Señor. Y en ese momento fui valiente y me fui a ese campo. ¿Sabe qué, hermano? Ya tenía preparado el camino. Ya tenía preparado una roca para abrir la Biblia. Me fui con mi Biblia en ese momento. Ahí fue cuando había un cartón también debajo de un árbol. Y me puse en el medio de eso y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer en ese campo? Debe estar lleno de bichos, no debe nada, no hay nadie, no hay ni una vida ahí, no hay nadie, Padre, no vive nadie. ¿Y qué voy a estar haciendo ahí? Y ahí es donde el Señor me fue y me mandó. Y me hizo leer una palabra. Hizo leer una palabra, me hizo hacer una oración, me hizo hacer un rompimiento, hermano. Y veía un montón de yuyo seco en ese momento. Y le preguntaba, Señor, ¿por qué en ese momento sentía tanto dolor, tanta angustia? Sentía en ese momento. Sentía como que algo se rompía, así como le pasó a este siervo Ezequiel. Sentía como que algo se empezó a mover, a establecer en ese momento. Fue algo tremendo porque fui solo en ese momento. La mano del Señor me llevó ahí en ese momento. Y yo lo entendía porque ahí empecé a orar, empecé a predicarle a esos yuyos. Y hoy en día entiendo que esos yuyos eran mi familia. De que esos pastos secos eran personas que quizá ni conocía. Que ahora se están levantando, se están estableciendo, se están restaurando. Oh, santo Jehová, amado. Y ahí entendí la mano de Jehová que se movía sobre mi vida. Y yo no entendía nada. Por más que tú no entiendas nada. Pero cuando el Señor te envíe, tú te metas en el río y te dejes guiar por el Espíritu Santo del Señor. El Señor te va a llevar a aquellos lugares que jamás has ido. Santo Padre. Perdón, mi hermano. Dice que él cuando empezó a profetizar a Ezequiel sobre esos huesos secos, le dijo Jehová, una voz de Jehová le dijo que profetice sobre esos huesos. Dice que hubo un movimiento. Dice que empezaron a vivir, empezaron a moverse esos huesos. Así cuando se movió ese momento la mano de Jehová sobre mi vida, empecé a escuchar un ruido. Empecé a escuchar como los yuyos se empezaban a mover. Empezaba a sentir como un viento, como que soplaba una brisa entre medio de todos esos pastos secos, hermano. Fue algo hermoso, fue algo único y aún no entendía en ese momento. Y hoy lo estoy viendo. Que en ese momento se estaba moviendo algo en mi familia, que en ese momento se estaba moviendo algo en nuestras personas, que en ese momento empezaba a escuchar ruidos de cadena, empezaba a ver en visión cómo se desataba en ese momento.
Y en ese momento cuando llegué a mi casa y empecé a orar, y el Señor en ese momento fue que me dijo: árbol de buen fruto eres, grande será tu victoria. Si tú te encuentras en el medio de ese problema, en el medio de esa tormenta, en el medio de esa situación, te sientes perdido entre medio de todo ello, que ves cómo se están perdiendo tus hijos, tu familia, tu padre, cómo se están peleando. Pero te puedo decir una cosa: en el medio de esa batalla, de esa lucha, hay una victoria de parte de Dios para tu vida, para la vida de tus hijos, de tu familia. ¿Sabe qué? Porque hubo una madre que clamaba por un hijo. Hubo una madre que lloraba, se quebrantaba por las noches cuando todos estaban durmiendo. Y aun cuando su hijo estaba de joda, estaba perdido en el alcohol, en la droga, ese hijo. Y había una madre clamando por ese hueso seco, por ese yuyo. En ese momento, cuando ese yuyo estaba caído, que ya no daba más, estaba tirado en su cama, que ya no tenía ganas de vivir, ni de nada, ahí fue cuando vino esa madre a levantar ese hijo. La mano de Jehová se movió en ese momento y ese hijo se levantó y empezó a dar mensaje de Jehová, de parte de Dios. Y hoy en día ese hijo le predica hasta a su madre, le lee la Biblia. Antes andaba con una cajita de vino, con una botella de cerveza en la mano, y hoy en día anda con una Biblia en su mano. Y ese hijo, le puedo decir, mi hermano, que ese hijo soy yo hoy en día. Por esa madre, quien luchaba, por quien peleaba esa madre. Yo hoy estoy aquí sirviéndole al Señor. Si tú estás de pie porque alguien está pidiendo por ti, si tú estás de pie porque alguien está clamando por ti, oh santo amado Rey, porque dice que el Señor levanta, oh santo, el Señor dice que levanta de esa roca que está perdida entre medio de la ceniza. Dice que el Señor levanta de esa roca que está perdida en el medio de la ceniza para darle vida, para que después de un proceso esa roca se convierta en una perla tan preciosa, tan linda, tan bella, que resplandece en el medio de la oscuridad, que es distinta a todo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu hogar, para tu familia. Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver así como estás ahora. Porque Él dio la vida por nosotros, por tu sufrimiento, por tu tristeza. Dice que el Señor lloró. Él lloraba cuando todos lo apedreaban, cuando todos lo escupían, lo insultaban, le pegaban. El Señor se quebrantaba ahí en ese momento. Dios tiene un propósito con tu vida. Oh santo amado Rey, bendito eres tú, Señor. Este es el mensaje que sentía de parte del Señor compartirle. Este es el mensaje poderoso de parte de Dios y espero que le haya gustado. Es la primera vez que hago un video. Que Dios me lo bendiga, porque Dios lo hizo en mi vida. Dios hizo un milagro en mi vida y lo está haciendo en mi familia. Bendiciones, mis hermanos.